Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Estamos contentos de estar compartiendo con ustedes una vez más y con nosotros se encuentra como cada semana Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes, Pati. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan a través de este medio para pues, seguir aprendiendo juntos sobre este gran tesoro que es el don de la divina voluntad. Padre, pues, ¿qué le parece si antes de comenzar a hablar del tema tan interesante con el que nos dejaron la semana pasada, Cristo ha resucitado, ¿verdad? La resurrección de Cristo, comenzamos con una breve oración. Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos abandonamos en la inmensidad de tu misericordia, tu amor, de tu voluntad. Nos sumergimos, Señor, en tu divino querer para empezar este, este momento de compartir en el cual pues esperamos, Señor, que tú nos sigas iluminando con la luz de tu Espíritu Santo, para que iluminados por la luz de tu Espíritu, Señor, podamos comprender mejor lo que tú nos quieres dar hoy, podamos conocer mejor ese gran tesoro que es el tesoro del vivir en tu voluntad divina, y que ese conocimiento de tu voluntad pues nos ayude, Señor, a enamorarnos más de ti y de lo que tú nos quieres dar, de esta vida de cielo. Así es que, Señor, pues te pedimos siempre tu gracia, la luz de tu Espíritu, para seguir creciendo en este conocimiento. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión y tu auxilio, Señora. Pedimos siempre que nos acompañes y tú como Reina y Señora de la divina voluntad, pues nos ayudes, Madre, a morir a nosotros mismos para vivir, para que podamos vivir no más de tierra, sino de cielo, que así como tú pudiste vivir aquí en la tierra, pues un día también nuestro Señor nos dé la gracia de que así nosotros podamos vivir esa misma vida. Bendícenos con tu presencia y bendícenos con tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como como era en era un en un principio, principio ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos. Pues bien, sí. Vamos a seguir con el tema con el que estábamos la vez pasada, el tema de la resurrección. Pues siempre, digamos que pues es un tema siempre muy amplio, el tema de la resurrección de nuestro Señor. Y para esto, en esta ocasión, pues voy a tomar principalmente dos verdades tomadas de los escritos de Luisa, de lo que es el reino de la divina voluntad. Y, y bueno, la vez pasada estábamos hablando acerca de pues lo que implica también eso de la resurrección de Cristo, cómo es que si Cristo no resucita, pues todo lo que nosotros creemos, pues pierde sentido. Todo lo que nosotros creemos, todas las prácticas que hacemos como cristianos, católicos, los rituales que tenemos, todo pierde vida. Todos serían solo rituales o prácticas sin sentido y vacías que a nadie transmitirían vida, porque en sí la vida que transmiten los mismos sacramentos que celebramos, la liturgia, todo lo que nosotros como cristianos católicos creemos, pues la vida que transmiten, ¿qué es? Es la vida del resucitado. Por eso es que si Cristo no resucita, todo lo que él hizo o dijo se queda con él en la tumba. Entonces, si Cristo no ha resucitado, la iglesia tampoco ha resucitado y la iglesia, aunque sería solamente un grupo de personas que se juntan para recordar a la vida pues un gran hombre que existió hace mucho tiempo y que vivió una vida muy virtuosa, que hizo milagros, que bueno, o sea, hizo cosas grandes, pero ahí todo se queda, todo lo que Jesús dijo o hizo se queda con él enterrado en la tumba. Entonces, si Cristo no ha resucitado, ahora sí que estamos en un grave problema Pues es como la semana pasada estaban compartiendo, Padre, que eso en realidad es la diferencia que hay entre los católicos y otras sectas u otras religiones, ¿no? Que la tumba de Jesús está vacía.
Recuerdo que algo estaban hablando la semana pasada sobre eso, que, que pues ninguno de los profetas de antes, que todavía algunas personas pues siguen o veneran, ninguno de ellos ha resucitado. Y la diferencia es que Jesús resucitó y al resucitar Él, como usted dice, Él le da vida a todo lo que nosotros ahora practicamos. Pues en sí, pues lo podemos ver de ese modo, como dices, eh, todas las religiones que fueron fundadas por alguien, Ujú. por un hombre, todos esos hombres terminaron en la tumba, sus cuerpos se corrompieron y ahorita si hay algo de ellos solamente son los restos, son sus huesos eh, y, y es todo, pero se está recordando a hombres muertos que murieron. Hombres, o sea, en el caso de Cristo, por el hecho de que Él resucitó, nosotros no solamente recordamos la historia de un gran hombre, muy bueno, virtuoso, grande en su palabra y en obras y así, sino que ese mismo Cristo que nosotros recordamos es el mismo Cristo que nosotros ahora adoramos porque sabemos que es Dios, porque como es el que siempre vive, porque Él murió y resucitó y eso probó también que realmente Él es Dios. Es la prueba más grande de que Cristo es Dios, es su resurrección. Entonces, al resucitar de entre los muertos, Cristo está vivo y lo más importante de todo esto es de que Cristo está resucitado en su iglesia. Todo lo que creemos entonces está lleno de vida porque la vida del resucitado está en su iglesia y esa vida del resucitado, podemos decirlo de ese modo también, viene por el mismo Espíritu Santo. Ujú. Porque el Espíritu Santo digamos, es el alma de la iglesia y es la misma vida del resucitado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues por eso en este tiempo de Pascua es para nosotros siempre el tiempo más grande en el tiempo litúrgico. Y como mencionábamos esto de que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, o sea, lo debemos decir con mucho entusiasmo, porque en verdad, que si Cristo ha resucitado, entonces todo lo que creemos, todas nuestras prácticas, nuestros sacramentos, nuestra liturgia, todo está lleno de la vida del resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, como mencionábamos, lo que San Pablo menciona, pues en vana es nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, seguimos en nuestros pecados. Y si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de compasión, porque pobrecitos de nosotros, ¿verdad? Que estamos Sí. creyendo en algo que realmente no existió y que como consecuencia, pues entonces solamente somos unos engañados. Pero Dios no puede engañarnos en ningún momento, más bien Él resucitó a su Hijo. Cristo resucita y entonces todo está lleno de vida y todo lo que creemos tiene sentido porque Cristo resucitó, ¿verdad? Y fíjese, Padre, a mí me parece como Jesús nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Y nos lo deja como como guía, ¿no? Para guiarnos a través de todos los siglos, todo el tiempo que vamos a existir, bueno, nosotros y los que vienen, ¿no? Pero el Espíritu Santo, a través de estarnos guiando, yo creo que también es el que nos da la luz para ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y ahí es donde entran estos escritos, ¿no? Ujú. Así está, así está. Y bueno, esto de los de escritos se trata de vivir una vida de resucitados en Cristo, comenzando ya desde la tierra. Desde aquí. No es en el sentido, digamos, que el cuerpo resucitado, pero sí la vida resucitada como pues la vivió nuestra Madre Santísima, como lo vivió Luisa más adelante y como fue vida en Cristo. Entonces, lo que va a suceder después, cuando ya estando, digamos, viviendo una vida resucitada en la voluntad de Dios, Ujú. viviendo en su divina voluntad, lo que no se va a ver ahorita, cuando venga después que uno deje esta vida, se notará la gran diferencia de quienes vivieron esa vida de cielo estando ya aquí en la tierra, porque vivieron esas vidas resucitadas en Jesús. Entonces, pues bueno, vamos a compartir
algunas verdades sobre la resurrección de nuestro Señor para seguir con este mismo tema y pues a ver cómo nos ilumina el Señor a través de estas verdades de cielo, de que el Señor, pues como decíamos, le entregó a Luisa, la pequeña hija de su divina voluntad. Vamos a comenzar con esta verdad. Se encuentra en el volumen 12 y la verdad es la número 98. Volumen 12, la verdad número 98. La fecha, por si alguien la busca por la fecha, es abril 15 de 1919. Voy a leer un poco más adelante, es como a la mitad de esta verdad, y es el numeral 4, pero un poquito más adelante, donde el Señor le empieza a decir a Luisa acerca de cómo es que la resurrección es el portento de su redención. Primero vamos a explicar un poquito de a qué se refiere Jesús con la redención. Cuando hablamos de la redención, estamos hablando, digamos, de todo lo que es la vida de nuestro Señor, que para poder llevar a cabo la redención, entonces el Señor se encarnó. Jesús vino a habitar entre nosotros como Dios, rehizo todo lo que el ser humano debió de haber hecho y que no hizo. Cristo vino a rehacer todos nuestros actos que nosotros debimos de haber vivido, y en esa misma santidad de su voluntad, Cristo lo vino a vivir en nosotros, por nosotros. Y toda esa vida de esos 30 años de silencio, se menciona un poquito acerca de su infancia, pero ya después viene su vida pública, entonces que todo lo que es la redención viene a ocupar lo que es la encarnación de nuestro Señor. Es más, tendríamos que ir más atrás. Toda la obra de la redención, podemos decir que comienza con nuestra Madre Santísima, con su concepción. ¿Con la concepción de María Santísima o con la concepción de Jesús? Con la concepción de la Virgen. Okay. Porque es a la Virgen a quien se le va a dar, digamos, esa gran misión y ese gran privilegio de ser la madre del Redentor. Entonces, no, todo comienza con María. Así como ahora sí que el ser humano cayó, y por eso fue necesario después la redención. Así, el ser humano cayó cuando cayó Eva, ¿verdad? Entonces, en este caso, la redención solo es posible por medio de otra Eva, que es la nueva Eva. Jesús es el nuevo Adán, María Santísima es la nueva Eva, y por la nueva Eva es que entonces pues es posible la redención, porque sin la nueva Eva, que es María Santísima, no hay Cristo. Si la Virgen no le hubiera dicho sí a Dios, si ella no hubiese existido, pues entonces como Jesús no nos iba a caer del cielo así nada más, ¿verdad? Quiso tener una madre, quiso formarse un cuerpo para que formándose ese cuerpo, en ese cuerpo Él pudiera venir a rehacer toda nuestra vida humana, y a la vez también pudiera pagar el precio de nuestra culpa, de modo que pudiese de ese modo, al morir en un lugar nuestro, pudiese así rescatarnos de la culpa y llevar a cabo lo que es la redención como tal. Pero la redención en sí, cuando hablamos de la redención como tal, tendremos que empezar toda la obra de la redención desde un comienzo. Tuvo un comienzo. Comienza primero con, digamos, desde la concepción desde la concepción de nuestra madre. Desde la concepción de nuestra madre, y que claro, ya antes hubo preparación, la preparación por medio de la historia de la salvación, comenzando con Abraham y así, ¿verdad? Y después Moisés, y los patriarcas en general, Moisés, los profetas, todo se venía ya anunciando, vino una preparación. Pero en sí ya cuando comienza la obra de la redención es cuando nace, la María Santísima es concebida. Y una de las cosas que aprendemos en los escritos de Luisa es que desde la concepción de nuestra madre,
Solo para nosotros es muy difícil poder entender esto porque son cosas que suceden, digamos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo humano nuestro. Para nosotros comprender esto en nuestro tiempo humano, esto es muy complicado. Pero en un momento, cuando la Virgen es concebida, se nos dice que ella se le dio el uso de razón y ella en un instante vio lo que hizo la voluntad humana todo el caos que causó la voluntad humana al salirse de la voluntad de Dios. Y cuando vio la Virgen todo eso que la voluntad humana había hecho y que iba a ser todavía después de ella, entonces ella digamos que tuvo un santo temor de que en algún modo ella también pudiera digamos, un día hacer su voluntad. Y ella tuvo ese santo temor de que un día pudiera también, como Adán y Eva, que ya siendo inmaculados, se habían salido de la voluntad divina y haciendo su voluntad. Entonces, ¿qué hace la Virgen? Por ese santo temor, inmediatamente hace un acto de voluntad ya desde entonces y se encadena a la voluntad de Dios y decide desde entonces no darle vida a su voluntad, no darle vida a su voluntad. O sea que ya desde entonces está la participación de nuestra Madre Santísima desde ese instante cuando se decide encadenar su voluntad a la de Dios para que no darle vida a su voluntad. Y si le daba vida sola, cuando hablamos de no darle vida, me refiero a que todo lo que ella va a hacer, lo va a hacer siempre en la voluntad de Dios. Sí es cierto que la voluntad de la Virgen siempre estuvo en acto diciéndole sí a Dios, uniéndose siempre a la voluntad de Dios o manteniéndose en esa unidad perfecta con la voluntad de Dios. Pero a la vez, cuando hablo de no darle vida a su voluntad, me refiero a no darle vida fuera de la voluntad de Dios. O sea, porque el problema de Adán y Eva fue que en ese momento de rebelión, decidieron en un momento no hacer la voluntad de Dios. Y por eso al no hacer esa voluntad de Dios, vino ese primer pecado, vino entonces esa desconexión, se desconectó la voluntad humana que estaba completamente sometida a la de Dios y después cuando se le da vida, porque decide hacer su propia voluntad y no hacer la de Dios, entonces vino el caos. Entonces, ¿qué hace la Virgen? Tiene ese cierto temor, es un temor santo, que al ver lo que la voluntad humana ha hecho por sí sola cuando no hace la de Dios, entonces la Virgen no quiso eso, inmediatamente encadenó su voluntad a la de Dios y decide no darle vida a su voluntad para que la voluntad de Dios sea toda su vida. Y así, entonces, y claro que en todo momento su voluntad está diciendo, sí, Señor, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra, porque no somos marionetas de Dios. Y eso por eso es que estoy tratando de explicar qué significa no darle vida. Porque es como decir, entonces la voluntad humana está muerta y la voluntad humana no hace nada. No, la voluntad humana está en acto, es nuestra, esta voluntad. Pero el sentido de no darle vida significa, en este caso, es de hacer mi voluntad propia desobedeciendo a la de Dios, decidiendo no hacer la de Dios, sino hacer la mía, que en este caso sería escoger algo contrario a lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Entonces la Virgen se encadena a la voluntad de Dios y desde ese entonces ya se empezó a preparar el terreno para después la concepción, la encarnación del Hijo de Dios, quien es el Redentor y que la Virgen de un modo especial va a unir toda su vida, desde su concepción hasta su asunción al cielo, va a unir toda su vida a la de su Hijo, para así, y haciendo de madre y sufriendo con Él, orando con Él y todo, o sea, haciendo vida juntas.
en unidad perfecta. De ese modo la Virgen, al unirse, también se vuelve corredentora también del género humano, porque Jesús no nos redimió solo. Eso es lo que debemos entender. Cristo no nos redimió solo. Incluso San Pablo nos dice esa verdad tan grande, ¿no? Que, que, o sea, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo podemos unirnos a la redención del Señor, o sea, participando también en este acto salvífico de nuestro Señor, de modo que con nuestros actos, oraciones, sufrimientos, obras, todo esto, también nos volvamos uniendo a todo a lo de Jesús, a su obra de redención, uniendo todo esto, entonces nos volvemos corredentores con Cristo. Claro que vamos a hablar de corredención, son chiquititos, ¿verdad? Comparado, no podemos ni compararnos ni poquitito tampoco a nuestra madre. Ni los mismos santos pueden, ninguno santo se pudiera comparar con el rol tan grande de nuestra madre en ese papel que le tocó como corredentora también de la humanidad. Y así, entonces, pero San Pablo, ¿qué dice? Con mis sufrimientos yo completo los sufrimientos que le hacen falta a Cristo en su cruz. O sea, ¿qué ha escogido el Señor? El Señor, Él es la cabeza, la iglesia, de la cual la Virgen también es miembro, ¿verdad? La iglesia es la esposa de Cristo. Y siendo la esposa de Cristo y a la vez el cuerpo de Cristo, la cabeza está llamando a su cuerpo, a su esposa, la iglesia, a también formar parte, participar como corredentora de la humanidad. Y fíjese, Padre, como usted dice, si nosotros podemos ser corredentores con Cristo en chiquito, como usted dice, pues nuestra Madre Santísima, ella al par, ¿no? Ella estaba al par. Bueno, siempre Jesús tendrá siempre el primer lugar porque Él es el Redentor, ¿verdad? Sí, Él es el Redentor. Pero los actos de la Virgen eran tan grandes como los de Jesús por el hecho de que en ella siempre obró la voluntad divina. La misma voluntad divina que obraba en la humanidad de Cristo era la misma voluntad divina que obraba en la humanidad de la Virgen. La misma voluntad divina que es inmensa, que es eterna, que es infinita, que es todopoderosa, que obraba en la humanidad de Jesús, obraba en la Virgen y en perfección. En perfección. Por eso en ese sentido podemos decir que los actos de la Virgen podemos decir que estaban a la par de los de Jesús. Pero Jesús siempre tiene el primer lugar porque él como Dios, Él es el Redentor. El Redentor, la Virgen tiene un papel secundario, pero muy unido al de Jesús como corredentora. O sea, el Redentor es Cristo, la Virgen es corredentora. Y se entiende más esto cuando uno empieza a conocer más sobre lo que es la divina voluntad, cómo obra la voluntad divina en la criatura, y ver que la Virgen obró siempre en perfección. Entonces se entiende mucho mejor cómo es que la Virgen es corredentora también. Porque o sea, podemos decir, una es por ser madre del Redentor, porque sin la Virgen no hay Redentor. Pero ella no solamente eso, sino como madre también ofreció a su hijo para la redención de la humanidad, como en el caso de Abraham. Dios le pide a Abraham en un momento que le ofrezca a su único hijo, a Isaac, que se lo ofreciera en sacrificio. Pero con esto, claro, que Dios está ya preparando un terreno porque después Dios le va a pedir el mismo sacrificio a la Virgen. Pero también se lo pedirá a sí mismo, porque el Hijo es de los dos, sí, ¿verdad? Tanto del Padre en la eternidad como la Virgen también, que gracias a la Virgen Cristo tuvo su humanidad. Entonces, y estando en la cruz, el Padre ahora sí que tomó esa daga como Abraham,
Pero en el caso de él no la detuvo, no detuvo su mano. En el caso de Abraham, Dios detuvo su mano, porque le dijo a Abraham, es suficiente, Abraham, he visto que me has preferido más que a tu hijo. Pues, ¿qué nos está diciendo Dios Padre? Para que vean, hijos, que yo ahora sí que los he preferido más que a mí mismo, porque cuando Dios envía a su Hijo, con eso Él nos está demostrando que al darnos lo que Él más ama, entonces nos está amando más que a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en el caso de no detiene esa daga, ese cuchillo, ¿verdad? No lo detiene. Y también al ofrecerlo, la Virgen no detiene la mano de la Virgen, porque también en un sentido la Virgen lo estaba haciendo. Pero todo, ¿por qué? Porque se estaba visualizando algo grande también, que era la salvación de las almas, la salvación, la redención de la humanidad. Entonces por eso digo, la Virgen con ser madre, porque de ese modo Cristo adquiere su humanidad y Cristo necesita su humanidad para venir a reparar todo el mal que nosotros habíamos hecho y a pagar el precio de nuestra culpa y así conquistarnos la vida del cielo, conquistarnos la salvación, conquistarnos la vida del cielo, conquistarnos también que un día pudiéramos regresar a vivir en su voluntad como lo hizo Adán inocente, como vivió la Virgen, que ese era el ideal de Dios desde el principio, que no solamente hiciéramos su voluntad, sino que viviéramos en ella. Y así la Virgen también, o sea, ofreciendo a su Hijo, pero a la vez uniéndose a sí misma en ese sacrificio. Y fíjate que hay una cosa aquí bellísima también, que nosotros los sacerdotes deberíamos de tener siempre en cuenta. Quizás en algún momento sabemos que es así, pero como que se nos olvida, yo pienso, porque también cuando el sacerdote está celebrando la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, está ofreciendo a la víctima, o sea, claro que el que Cristo sacerdote está en el sacerdote y a través del sacerdote se ofrece a sí mismo, pero el mismo sacerdote está identificándose con Cristo y Cristo mismo identificándose con el sacerdote. Entonces, el mismo sacerdote está ofreciendo a esta víctima y a la vez se ofrece a sí mismo como víctima, uniéndose a la redención también, ¿verdad? Claro, nuevamente en nuestro caso podemos decir que es pequeño, muy pequeño comparado con la Virgen. Entonces, pudiéramos decir hasta en un sentido, ¿verdad? Que la Virgen en el Calvario fue también a la vez sacerdotisa. Bueno, no vamos a entrar aquí en controversia, pero todos somos sacerdotes desde nuestro bautismo. En el bautismo recibimos esa triple función de Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Yo tengo el sacerdocio ministerial y ustedes tienen el sacerdocio de su bautismo. Entonces, como sacerdotes, podemos funcionar como sacerdotes, porque el sentido de un sacerdote principalmente es ofrecer sacrificios e interceder por los demás, o ser como un puente entre Dios y la humanidad. Entonces, en ese sentido, la Virgen, haciendo un rol también de sacerdotisa, ofrece a su Hijo y a la vez también se ofrece a sí misma. Se ofrece a sí misma todos sus sufrimientos, todas sus lágrimas, todas sus oraciones, todo a sí misma, y se une a su hijo, y en ese sentido ya no fue el sacrificio nada más del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, de Jesucristo, sino también la corderita, ¿verdad? Sí. Inmaculada, que se une al Cordero de Dios y que en unidad perfecta se ofrecen a Dios Padre para la salvación, para la redención de toda la humanidad. Esto es tremendo, ¿no? Es grandísimo, es grandísimo. y así, entonces, la redención, pues podemos decir desde el comienzo, o sea, comienza cuando hablamos de todo este evento de la redención, desde la concepción de nuestra madre, y hasta, podemos decir que termina hasta dónde sería, hasta con su asunción quizás al cielo, ¿verdad? Pero bueno, en sí, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, su ascensión al cielo y la venida de su Espíritu Santo. Entonces ya se lleva a cabo la obra de la redención,
se lleva a cabo la obra de la redención y ahora lo que se espera es que venga después la obra de la santificación. Y en la santificación es Donde vivir entran como en el cielo, ¿verdad? Aquí en la aquí en tierra. la tierra. Entonces, que ya en sí vivir en gracia, estamos llevando en nosotros la vida del resucitado, porque sin la resurrección de Cristo y sin que Él hubiese enviado su Espíritu Santo, no tuviésemos esa vida, la vida del resucitado, pero la poseemos por la gracia que habita en nosotros. ¿Y qué es la gracia? ¿Verdad? Es la presencia de Dios en el alma. La gracia, entonces, por gracia, Dios vive en nosotros, ha hecho su morada en nosotros. Ahora que claro, que el vivir en su divina voluntad no solo se trata de que vivamos en gracia, que hay que hacer un poquito esta la diferencia, no solo se trata de vivir en gracia, como diciendo Dios vive en mí, sino que además de vivir en mí, como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí, sino además de vivir en mí, que sea Cristo, que al vivir en mí no esté solamente como un espectador viéndome que yo hago las cosas con mi propio esfuerzo, con mi propia voluntad, no, sino al vivir en mí, Él obre en mí y a través de mí en la potencia de su voluntad. Yo, en este sentido, paso a ser otra humanidad para Jesús. Como Él tuvo necesidad de una humanidad para la redención de la humanidad, ahora el Señor quiere otras humanidades. O sea, porque quiere repetir su vida en nosotros, obrar con su divinidad en su humanidad, así quiere también obrar en nuestra humanidad como obraba su divinidad Y en la es que suya. la obra de la santificación va a ser personal, ¿no, Padre? O sea, es cada quien tenemos Claro, que todo, buscar sí, la forma de santificarnos. pues sí. Pero bueno, entonces, miren este pedacito, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué nos dice el Señor? El portento de mi redención, o sea, de todo, porque pues, de todo, desde la concepción virginal de la Virgen, digamos, hasta su pasión, muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo. Ahora, el portento de mi redención fue la resurrección. Fue la resurrección que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún más mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos a cielo y tierra, que será principio, fundamento y cumplimiento de todos los bienes, corona y gloria de todos los bienaventurados. O sea, el portento de mi redención, dice el Señor, fue mi resurrección, porque ya había hecho todo, había preparado el terreno, necesitaba pasar por su pasión también, su muerte, pero lo que iba a confirmar toda la vida de Jesús y que iba a probar principalmente, iba a probar que era Dios, era su resurrección. Como hay un cantito que me acuerdo, ¿verdad? Como dice que se me estaba viniendo ahorita a la mente que estaba diciendo eso, que dice algo así como de, si resucita de la tumba, Él es Dios. Algo así, ¿no? Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Si resucita de la tumba, Él es Dios. Creo que la estoy distorsionando, ¿verdad? Pero me acordé de ese canto porque me acuerdo en grupos, así como en grupos de oración, de renovación, era uno de los cantitos que se tocaban. Y pues me acuerdo que pues la iglesia, a veces casi hasta se llenaba, cantando ese cantito, Él es Dios y resucita de la tumba. O sea, el hecho de que Cristo resucita comprueba principalmente ¿Qué es Dios? esta gran verdad, que Él es Dios. No, nunca se ha escuchado de nadie en toda la historia de la humanidad que
ese fundador de esa religión o esos dioses de esa religión hayan adquirido un cuerpo humano que haya muerto y que después haya resucitado. Solo Jesús. Solo Jesús. Por eso el hecho de que resucita comprueba principalmente, afirma con gran fuerza que Él es Dios. Entonces, eso es, por eso nuestra fe está fundamentada. Sí, es cierto, es en toda la vida de Jesús, toda la vida de Jesús. Es su predicación, la predicación de su reino, pero a la vez también, y sí, y de un modo especial en su pasión, su muerte y su resurrección. Porque si Cristo no resucita, volvemos a lo mismo, todo lo que Cristo dijo o hizo, al Cristo ser enterrado, queda enterrado con Él en la tumba. Pero la gran noticia de la resurrección es esta, que la tumba está vacía, pero no porque se robaron el cuerpo, ¿verdad? Como empezaron a divulgar. No porque se robaron el cuerpo, sino porque resucitó. Porque resucitó. Y de ahí, pues, una de las cosas que se trata de comprobar, o sea, de que resucitó. Y por ahí no va a faltar, creo que es San Pablo que lo dice también, que se apareció, sí, San Pablo lo dice en su carta a los romanos, que se apareció a Cefa, se apareció, empieza a enumerar algunos discípulos y también a mí, dice, también a mí, que soy como un aborto, pero también dice, y se apareció como a otros 500 hermanos. O sea, en esos 40 días que Cristo estuvo antes de su ascensión, después de su resurrección y antes de la ascensión al cielo, se apareció a más de 500 personas para probarles, primero pues, que Él era Dios y para probárselos lo vieron resucitado. Lo vieron resucitado. No ¿verdad? es nada más como un rumor, ¿verdad? Como creemos que resucitó, sino que Él se hizo presente por esos 40 días. Por eso aquí el Señor nos dice que entonces el portento de mi redención fue la resurrección, que más que refulgente sol coronó mi humanidad, haciendo resplandecer aún más mis más pequeños actos con un esplendor y maravilla tal que hicieron quedar estupefactos al cielo y la tierra. ¿Te imaginas, no? Es que haber visto a Jesús, que ya no tenía figura humana, después de que pasó por esa muerte tan cruel, para nosotros es muy difícil poder imaginar todo lo que nuestro Señor padeció. Nos damos una idea con lo de la película de Mel Gibson. Entonces, pero, o sea, completamente quedó, desfigurado. Ya no parecía hombre, parecía un gusano. Las heridas las tenía por todo el cuerpo, por todo. Las heridas, coronado de espinas, hinchado, era irreconocible. Y después de ver cómo había quedado destrozado, que incluso sus carnes, hasta de los flagelazos, se llegaron a despegar de su cuerpo, se las arrancaron con esos flagelos, que hasta los huesos se les llegaron a ver. O sea, entonces, verlo cómo estaba tan destrozado, y después resucita. Y toda su carne queda completamente restaurada. Claro que el Señor se dejó unas huellas, ¿verdad? Se dejó lo que son los estigmas de sus pies y de sus manos, de su costado, el corazón, porque con esto quería probarles también. Sí, el que murió en la cruz fui yo, pero a la vez también es un recordatorio para nosotros, aunque ya su carne resucitada, está restaurada por su resurrección, ¿verdad? Entonces, ahora su cuerpo de Cristo es hermosísimo, resucitado, pero a la vez con esas huellas ahí que nos recuerdan, dicen, sí, el que fue crucificado, el que fue torturado, que fue clavado en la cruz, ese soy yo. Miren mis huellas, miren mis manos, miren mis pies, mi costado, mi corazón, soy yo el mismo, pero ahora resucitado. Y el verlo resucitado, la maravilla de quienes lo pudieron contemplar. Una cosa bellísima, ¿verdad? Ay, pero bueno, ¿seguimos leyendo? Seguimos leyendo, Padre. Ahora, dice el Señor, mi resurrección es símbolo
de las almas que formarán la santidad en mi querer. Ay, a ver qué nos está diciendo aquí el Señor. Mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. Los santos de los siglos pasados son símbolos de mi humanidad, que si bien resignados, no han tenido actitud continua en mi querer. Por tanto, no han recibido la marca del sol de mi resurrección, sino la marca de las obras de mi humanidad antes de la resurrección. Por eso serán muchos, casi como estrellas, me formarán un bello ornamento al cielo de mi humanidad, pero los santos del vivir en mi querer, que simbolizarán mi humanidad resucitada, serán pocos. En efecto, mi humanidad antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los creyentes, los más dispuestos, y podría decir que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque si no lo hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Pues bien, bueno, ya esto ya se me hace interesante, porque ya el Señor está como diferenciando acerca de los santos que han hecho su voluntad, ¿verdad? De los santos que no solamente harán su voluntad, sino que vivirán en ella. Y la comparación que usa el Señor es que dice, los santos que han existido antes, ellos son reflejo de mi humanidad antes de mi resurrección, que aún así, o sea, fueron santos, fueron santos. Es una de las cosas que siempre debemos entender, que no se puede llegar a ser santo sin la voluntad de Dios. ¿Qué hizo santo a los santos? La voluntad divina. Ellos, claro, como no conocían otro modo, ellos entendieron que lo más grande que había, pues siempre lo entendieron, que lo más grande que había era la voluntad de Dios. Pero en este caso entendían que lo más grande era hacer la voluntad de Dios. La obediencia, ¿no? Sí, la obediencia a la voluntad de Dios, a los mandamientos, al estado de vida, a ser buenos, ser nobles, amar, a ser compasivos, misericordiosos, o sea, las virtudes, las virtudes. Entonces, pero todo eso que ellos hacían, lo hacían claro, siempre por amor a Cristo, por amor al prójimo, y ¿por qué? Porque sabían que haciendo lo que hacían, estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, y eso era lo más grande para ellos. Lo más grande siempre es la voluntad de Dios, y ellos entendieron que obedeciéndola, eso era lo más grande, y llegaron a la santidad, porque sin la voluntad de Dios nadie puede ser santo, nadie. Ahora, aquí con esto de lo que el Señor nos está hablando, de su humanidad resucitada, ahora dice que ese símbolo de aquellos que llegarán no solamente a hacer la voluntad de Dios, sino que hacer la voluntad de Dios y vivir en ella, o digamos, hacer la voluntad de Dios con la misma voluntad de Dios. Entonces, ellos son los santos que vivirán en la divina voluntad, entonces son el reflejo de su humanidad resucitada. Y bueno, ¿qué implica esto? Que los santos que vivirán en la voluntad de Dios, y como decía, ¿quién fue San Luis María de Montfort? Él llegó a hablar acerca de los apóstoles de los últimos tiempos, cómo se llegarían a una santidad más grande incluso que los santos que ya conocíamos, ¿verdad? Entonces, esto solo se entiende en la voluntad de Dios. Entonces, los santos que vivirán en la voluntad de Dios son aquellos santos que ahora hacen la voluntad de Dios, cierto,
pero a la vez la hacen con la misma voluntad de Dios. La voluntad de Dios obra en ellos y a través de ellos. Cuando en el primer caso es mi voluntad que obra haciéndola de Dios y ayudados por la gracia también, porque sin la gracia tampoco no se puede. O sea, la gracia en este caso es la ayuda del cielo, la ayuda divina. Pero a la vez, aquí en este caso, ya los santos en el divino querer, que reflejarán la humanidad resucitada de Cristo, no solamente, o sea, están haciendo, sino que es la voluntad de Dios que hace todo en ellos, en esa misma potencia, en esa misma infinitud, y como van a ser actos hechos en la voluntad divina, se vuelven actos divinos, mientras que los otros se quedan, digamos, como en el nivel de actos humanos, y los otros se quedan en el nivel en el ámbito de los actos divinos. Entonces, Y yo creo que se entiende mejor con esta lectura, Padre, el, el que los que van a vivir en la divina voluntad y que van a reflejar a Jesús resucitado son más poquitos, ¿no? Según lo que usted leyó, porque así como después de que resucitó fueron pocos los que lo vieron. Entonces, pues si queremos entrar en ese hay que apuntarnos pronto, ¿no? Como que eso claro entendí que yo, sí. que es cupo limitado, entonces, pero es Bueno, algo que ¿sabes ya qué? está ¿Sabes al qué? alcance. Yo todavía trato de entender esto. ¿Qué significa que serán muchos y que serán pocos? Bueno, muchos, hay que pensar que hasta ahorita ya van alrededor de 6.000 años de la existencia de la humanidad. Según el Señor, la Iglesia lo ha enseñado tradicionalmente, pero según también lo que nos dice el Señor a través de Luisa, porque según Adán fue creado hace alrededor de 6.000 años. Entonces, entre esos 6.000 años, ¿cuánta gente ha existido? ¿Verdad? Muchísima. Y toda la gente que se ha salvado, todos los seres humanos que se salvaron, pues digamos que la mayoría ya está en el cielo. Pero todos, la santidad que tienen fue de una santidad, digamos, más humana, que muchos ni a la santidad llegaron, pero se arrepintieron, pero llegaron, pasaron por el purgatorio, en el purgatorio se hicieron santos. Entonces todos estos de algún modo será una santidad que reflejará la humanidad del Señor. La humanidad de Cristo. ¿Y por qué todavía no la santidad que reflejará la humanidad resucitada de Cristo? Porque esto viene hasta después. Como antes de Y que llegara Jesús, todos los de antes, todos ellos llevaban el sello de la humanidad de Jesús, ¿verdad? podemos decirlo Ya así. después de que Jesús resucita de ahí en adelante, entraría la posibilidad, Pero todavía no, pero porque todavía no todavía el hasta Señor que... no lo ha dado, porque hasta entonces el Señor no había dado este tesoro, o digamos sí, si se toca algo de su voluntad, pues siempre la voluntad de Dios es la que sostiene todo, ¿no? Entonces la voluntad, que el vivir en la voluntad, vivir en la voluntad de Dios no es nuevo. El primero lo vivió Adán por seguro, ¿verdad? Sí. Pero perdió esa gracia. Después lo vivió la Virgen, lo vivió el mismo Jesús en su humanidad. Y después, según pues lo que ahora tenemos, que se nos dice que después vino Luisa y Luisa también lo hizo. Puede ser que ya haya habido más gente que haya vivido en la voluntad divina, como Luisa, también después de Luisa, pero pues, ¿cómo vamos a saber? No sabemos, ¿no? Entonces, pero entonces serán menos parte, digamos, porque va a haber menos tiempo, según el libro de los Apocalipsis, y lo tomamos literalmente, dice que después de todo que digamos estos últimos tiempos de caos que vamos a estar viviendo, eh, después de que se cumplen ya al pie de la letra, digamos, el libro del Apocalipsis, después vendrán 1.000 años de paz. Entonces estamos hablando, si lo tomamos literalmente, entonces quiere decir que va a haber 1.000 años más de humanidad. Ahora, tampoco eso quiere decir que todos los que vivan en esos 1.000 años van a vivir en la divina voluntad. Pero sí son Porque muchos años de diferencia. esperemos que así sea, pero parece ser que no todos, porque cuesta
ahora sí que morir Morir a su nuestra voluntad voluntad. humana, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé, yo yo me tengo mucho material para meditar más todavía y a ver qué luces el Señor nos da para entenderlo mejor, Pues ¿verdad? sí, a seguir leyendo, ¿verdad? Pues sí, y bueno, em, por lo pronto dejamos esta y no sé qué tanto estamos con el tiempo. 10 minutos. 10 minutos, bueno, seguimos con esta otra verdad. Ya no es tanto y yo creo que con esto vamos a terminar. Ahora, bueno, eh, una de las cosas que yo me recuerdo que he aprendido desde que estaba en el seminario y más ya después como sacerdote, pues lo he entendido mucho mejor también, porque me ha tocado meditarlo más y me ha tocado predicar y así. Entonces, una de las cosas que siempre me recuerdo, ¿verdad? Que se hace una conexión siempre muy, muy fuerte así con la transfiguración de Cristo y luego de su resurrección. Porque en la transfiguración de Cristo, lo que vemos ahí, o sea, Cristo se transfigura ante sus discípulos. Ahora sí que deja salir su divinidad para que los discípulos lo contemplen. Eso mismo sucede en la resurrección. Pero ahora ya, en este caso, el cuerpo de Cristo todavía no está resucitado. Cristo se transfigura enfrente de ellos, pero no con su humanidad resucitada, simplemente su humanidad, pero sale fuera de sí su divinidad, de manera que ellos lo pueden contemplar transfigurado, ¿verdad? Pero ya eso es un anticipo de cómo será después su cuerpo resucitado. Entonces, cuando ya Cristo resucita, ya ahora sí su cuerpo no es como el de antes, su cuerpo está resucitado. El cuerpo antes de Cristo, antes de su resurrección, tiene límites. El cuerpo resucitado de Cristo ya no tiene límites. Y entonces, aunque bueno, eso es una cosa siempre bien interesante, ¿verdad? Que aunque está resucitado, no tiene límites en el tiempo, en el espacio, tarará, ni la materia, o sea, lo limita nada. Ahora, lo puedes tocar, pero a la vez se aparece en medio de ellos. Están las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y se aparece en medio de ellos. O sea, las paredes, las ventanas cerradas, no fueron ya un límite para él, ¿verdad? Y puede comerlo, puedes tocar, eso es cosa interesante. Pero es un cuerpo ya resucitado. Ahora ya el cuerpo resucitado también, ahora sí, pueden ellos verlo y verlo en esa gloria suya. Entonces, lo primer anticipo, o sea, lo vemos en su transfiguración. Lo vemos en su transfiguración. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la resurrección de Cristo es anticipo, así como, bueno, su transfiguración fue anticipo de su resurrección. La resurrección de Cristo es un anticipo de que también nosotros resucitaremos con Él. Porque, como dice San Pablo, si con Cristo morimos, con Cristo resucitaremos también. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor también, algo de esto. Dice, ¿Qué verdad es, Padre? la verdad está en el volumen 28 y en la número 17. Volumen 21, sí, volumen 21 y la verdad es la número 17, es abril 18 de 1927. Le dice el Señor a Luisa: hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. Es que hay que entender una cosa, el ser humano es cuerpo y alma. Si solamente es el alma, entonces no está completo, porque el ser humano es cuerpo y alma. Por eso podemos decir, ahorita los bienaventurados que están en el cielo, que son solo almas, no están completos.
les hace falta su cuerpo. Les falta el cuerpo. Gozarán también con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, hace falta el cuerpo. Y entonces, por eso dice el Señor que al resucitar Él, su humanidad dio el derecho, su humanidad resucitada, dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. O sea, resucitaremos. Pero el sentido de la resurrección, cuando hablamos, eso lo decimos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos. ¿Resurrección de qué? De las almas no, las almas no han muerto, las almas están vivas. Están en el cielo, o están purgando en el purgatorio, o están condenadas. Entonces, el alma no muere. Una vez que Dios crea el alma, la crea para ser inmortal, ya no muere. El alma no es eterna, no somos eternos, porque eterno es solo Dios. Eterno quiere decir que siempre ha sido, siempre ha existido. Solo Dios es, ¿verdad? El alma es inmortal. El alma, una vez creada, es inmortal, en el sentido que ya no muere, pero no eterna porque no ha existido siempre. Sí. Solo pudiéramos decir el que alma existíamos tiene un en la punto mente de Dios. de comenzar, ¿no? Sí, tiene un Dios inicio, no, Dios tiene no. un inicio. Nosotros no tenemos un principio, bueno, nosotros, tenemos un principio. Y Dios pues no tiene principio, es eterno, o Él mismo es el principio, ¿verdad? Pero ¿qué principio hablamos en Dios? De eternidad. Entonces, pues dice entonces el Señor, o sea, el alma, o sea, no solamente se le da a la gracia de resucitar en el alma, sino en el cuerpo, en el cuerpo. El pecado, dice el Señor, había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad con resucitar los restituyó, o sea, pagando ya el precio de la culpa, crucificó, al dejarse crucificar Él, crucificó el pecado, le dio muerte a la muerte, muerte al pecado, y resucitando nos dio la vida y con ello también el derecho a resucitar con Él. Ella, o sea, la humanidad de Jesús, encerraba el germen de la resurrección de todos. Y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe de tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas, de modo que en virtud del primer acto los demás pueden imitarlo y hacer el mismo acto. ¿Cuánto bien no llevó la resurrección de mi humanidad, dando el derecho a todos de resucitar? Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad la gloria, felicidad, honores, todo le había quedado malogrado. Había roto el eslabón de unión que, uniéndolo con Dios, le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad con resucitar enlazó el eslabón de unión y restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria, todo el honor es de mi humanidad. Y si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. O sea que, no solo, con el pecado de Adán y Eva en un principio se pierde, incluso se va perdiendo entonces hasta la misma filiación divina. Se pierde lo que nos dice el Señor, todos los derechos que se tenían de estar en esa, de tener esa felicidad, de tener esos honores, de tener esa gloria que el Señor en un principio le había dado a la humanidad. O sea, se pierde todo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Por medio de su pasión y su muerte nos conquista esos derechos y su resurrección, y de ese modo entonces se restituyen los derechos para unir nuevamente al Creador con la criatura, al Padre con el Hijo que se había extraviado, se había perdido. Otra imagen que pudiéramos ver es que el ser humano con el pecado le pasó lo que a la vid. Dice el Señor, usa ese ejemplo. La vid que se le corta la rama, se sustrajo de la rama y entonces, ¿qué pasó con esa rama? Se fue secando. La humanidad sin Dios solo se seca, pierde la vida del cielo. Y entonces, ¿qué derechos tiene ahora esa rama que se ha sustraído del Creador?
ya no tiene vida. Ninguno. Después nada más sirve para el fuego. O sea, si Cristo no viene, eso era nuestro Era destino, nuestro ¿verdad? destino. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos conquista ese derecho y por medio de su pasión, su muerte y resurrección, nos vuelve a reconectar a la vida y nos vuelve a comunicar su vida, dándonos su vida divina, la vida de Él como resucitado, el don de su Espíritu Santo. Pues ahí está, Padre. Muchas gracias por todo lo que nos trajo en este día. Pues nos vamos a tener que despedir porque ya estamos con el tiempo encima, pero pues aquí los esperamos la próxima semana y nos despedimos con la bendición, Padre. Pues bien, vamos a comenzar. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Nos vemos la próxima semana.